pasó o qué significa el sarampión, cuáles son las recomendaciones. Y es bueno que hablemos con alguien responsable, en este caso de la División de Inmunización del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la doctora Paula Barbero, que allí está en línea y gentilmente nos atiende para ver las recomendaciones, pero aún más el tema de la vacunación, porque vuelven las campañas de vacunación de sarampión, ¿no? La vamos a saludar entonces ya y le agradecemos, doctora Hernán Coria, Andrea Falco para la Televisión Cooperativa aquí de Brinkmann la saluda. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen día, doctora. Hola, ¿cómo están? Buen mediodía. Bueno, a ver, yo digo sarampión o decimos sarampión y nos trae ese recuerdo de pequeño, ¿no? De que nos llevaban al hospital a vacunar, esas campañas que se hacían y todos los años, y el sarampión no lo conocimos gracias a la vacunación, ¿no? Pero las nuevas generaciones tal vez vuelven a padecer esta enfermedad. ¿Volvió el sarampión, doctora? Sí, bueno, qué importante esto que decís, que es como que en muchas personas ha quedado como en el recuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se pierde la percepción de lo que ocurre. Al no tenerlo entre nosotros, pensamos que no es necesario vacunarse. Entonces, antes que nada, voy a reforzar algo. Mientras tengamos las vacunas en nuestro calendario, significa que en alguna parte del mundo las enfermedades siguen existiendo y por lo tanto vamos a tener el riesgo permanente de que el virus vuelva a reintroducirse en nuestro país, ¿sí? Los últimos casos endémicos que nosotros tuvimos fue en el año 2000, pero desde el 2000 hasta la actualidad hemos tenido casos importados, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Endémico es cuando habitualmente el virus está circulando entre nosotros y por más que hagamos acciones no lo estamos pudiendo controlar, que es lo que está pasando en Brasil actualmente. Nosotros, a pesar de haber tenido esos casos y que el brote que tuvo mayor número de casos fue el que ocurrió entre el 2019 y el 2020 en el país, logramos controlarlo antes de que se cumpla el año en que está circulando, ¿sí? Cuando lo controlamos, decimos que seguimos manteniéndonos libres de la circulación de estos virus. Digo estos virus porque también estamos tratando de controlar la eliminación de la rubiola, ¿sí? Que una enfermedad se elimine es distinto a que se erradique. Eliminarse significa que se elimina la circulación de una región, por ejemplo en nuestro caso sería la región de las Américas, y que se erradique significa que no circula más en ninguna parte del mundo. En el mundo la única enfermedad erradicada fue la viruela, ¿sí? Que es distinta a esta viruela del mono, ¿no? Sí. Pero la única erradicada y por lo cual no tenemos más vacuna es la viruela. La que está próxima a ser erradicada es la polio, ¿sí? La polio solamente tenemos en 2 países en el mundo, en Pakistán y Afganistán. Pero asimismo han ocurrido algunos brotes en algunos otros países de África. Entonces, a raíz de eso es que nosotros en esta campaña que vamos a hacer en octubre y en noviembre para sarampión y rubiola, agregamos una dosis extra de polio. ¿Sí? Bien, vamos a refrescar un poquito entonces, doctora, porque nunca está de más conocer y saber diferenciar el sarampión de otras que tal vez también tienen erupciones, qué sé yo, la varicela, la rubiola. Entonces, ¿cómo sabemos distinguirlo y qué pasos hay que seguir para, bueno, tratarlo, además del reposo? Porque esto, recordemos, y es como comenzamos la nota, esto lo vivíamos cuando éramos chicos, entonces ahora es como que hay que refrescar todos estos nuevos conocimientos. Sí. Y también, doctora, me gustaría agregarle a la pregunta de Andrea, ¿qué es lo que causa, digamos? ¿Cuáles son las consecuencias del sarampión? ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene sarampión? ¿Qué le puede llegar a ocasionar? Sería bueno también refrescarlo porque hay mucha gente que no sabe. El sarampión dice sarampión, pero ¿qué consecuencias trae, digamos? Bien. Lo primero que voy a decir es que no es una enfermedad exclusiva de los niños, ¿sí? Los adultos también pueden enfermarse si no están debidamente vacunados, ¿sí? Por
de que es una enfermedad inmunoprevenible. La manera de prevenirla es vacunándose. Cuando ya tenemos un caso de sarampión, la manera en que se contagia es por vía respiratoria. ¿Qué tenemos que hacer? Es una exantemática más, ¿sí? Que es una exantema, es esa erupción en la piel, que las distintas exantemáticas tienen características particulares que el médico, cuando la ve, sabe diferenciar. Pero ¿qué pasa? Desde la introducción de las vacunas, las enfermedades van como teniendo modificaciones. Lo más, como para que se den una idea, por ejemplo, se introdujo la vacuna de la varicela. La varicela, antes de la introducción de la vacuna, si han tenido hijos o han padecido de esta enfermedad, las lesiones en todo el cuerpo, ¿sí? La cara, el tronco, los brazos, y son esas lesiones, las ampollitas, las costillas. Sí, con agua y que picaban. Exacto. Cuando un niño hoy que esté vacunado puede llegar a tener la varicela, porque puede tener la enfermedad igual, las lesiones se minimizan, ¿sí? Puede tener 2 o 3 ampollitas en el cuerpo y nada más. Claro. Entonces esto es importante, ¿sí? La varicela se diagnostica por la clínica, solamente por eso. Entonces uno va al médico, lo examina, le dice es varicela, le da todas las indicaciones y con eso estaríamos. En el caso del sarampión y la rubiola, como los exámenes son tan parecidos, más allá de que tengan características individuales, la única manera de decir si es o no es sarampión o rubiola es con una muestra de sangre que se extrae en el laboratorio de la institución donde consulten, y esa muestra se deriva al laboratorio central de la provincia, ¿sí? Es un circuito de vigilancia que está articulado, y todos los exantemas febriles deberían ser notificados, para que en el momento de la sospecha nosotros, cuando digo nosotros, es todo el personal de inmunizaciones, desde nosotros a nivel central al nivel local, poder hacer las acciones necesarias para limitar el brote en el caso de que se confirme. ¿Sí? ¿Es un exantema súbito o no? Exantema súbito también es el nombre de una de las patologías producidas por otro virus, ¿sí? Aparece, puede durar 3, 4 días el exantema, ¿sí? Pero ¿qué es lo más importante de esto? Que 4 días antes de que aparezca y 4 días después, ¿sí? La persona está contagiando. Claro. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, yo puedo quizás haber viajado o tener contacto con un viajero. Lo vi al pasar. Esa persona no tenía el exantema todavía. Ya estaba contagiando. Yo no estoy bien vacunada y empiezo con fiebre, ¿sí? Y a los 3 días desarrollo el exantema, pero los días que yo ya estaba con fiebre ya estaba contagiando. Y si estuve en contacto con personas que no estaban vacunadas, de esa manera vamos diseminando la enfermedad, ¿sí? Por eso es la importancia de que todos tengamos las dosis de vacunas correctas. Bien. La pregunta, de prevenir la enfermedad. Sí, la pregunta es, si tuve sarampión, ¿puedo volver a tener sarampión? No. Bien. Eso, porque es la mejor respuesta que... Claro. Esa es la respuesta que estaban esperando. Y si estamos correctamente vacunados, tampoco. ¿Sí? Las chances disminuyen. Por eso ¿Qué sería correctamente vacunado, doctora? 2 dosis. 2 dosis. Bien. 2 dosis, que no sé si lo comenté acá, si ya lo comenté lo vuelvo a repetir porque me parece importante, es la primera dosis se recibe al año de vida, en el calendario de vacunación está al año de vida, la segunda al ingreso escolar, que son los 5 años, cuando los niños arrancan el jardín, y a partir de los 5 años ya los adultos incluidos deberíamos tener 2 dosis de esta vacuna. ¿Sí? Me acuerdo que a los 5 lloré, al año no me acuerdo. Mi mamá me contó que lloré también, a los 5 lloré también, pero bueno, era importante. Deberíamos controlarlo, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si yo digo que 2 dosis son las necesarias para tener la inmunidad que nos va a proteger, los anticuerpos que nos van a proteger? ¿Qué pasa con el niño que recibe su dosis a año de edad y recién la va a recibir a los 5 años? ¿Qué pasa en el medio? En el medio es donde nosotros hacemos las campañas de vacunación,
para darles esa dosis extra que los va a proteger, ¿sí? Por bien. eso es tan importante que cuando nosotros hacemos estas campañas que son a nivel nacional cada 4 o 5 años, lleven a los niños, que en este caso es de 13 meses a 4 años, a recibir esa dosis extra. Obviamente, más para que los papás sepan, la vacuna está disponible en todos los vacunatorios, pero en esa época no había los jardines de Se nos cortó. Se nos está cortando un poquito. Doctora, se nos cortó la comunicación. Decía que estaba, ahí se cortó, donde te decía que estaba disponible en todos los vacunatorios, ¿no es cierto? Exacto, en todos los vacunatorios. Sí. Bueno, se nos está yendo la, sí, se nos la está yendo conectividad un por poquito la momento. señal, ¿no? Ahora, ahí, en todos los vacunatorios, y es importante entonces también, decía algo del jardín. Exacto, sí, en la campaña durante la campaña vamos a asistir a los jardines de infantes. Bien. Ahí Ahí está. Ahí está, Ahora perfecto. se completó. Qué bueno. Bueno, lo importante es que hay que tomar conciencia, sobre todo los papás. Como dice usted, no es una enfermedad exclusiva del niño, sino también de toda la humanidad. Pero digo, es importante que se tome conciencia y se respeten los calendarios de vacunación, ¿no? Exacto, exacto. Bien, Bien. Total. bien. Bueno. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha entregado, toda la información perfectamente explicada también, porque bueno, con esto llevamos un poco de claridad y lo importante es crear conciencia en todos, así que seguramente vamos a seguir charlando. Le agradecemos muchísimo. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Así estamos entonces con la doctora Paula Barbero. Barbero. Si era pariente, bueno, no sé, ya le voy a preguntar algún día. Hablando de parientes, tengo que saludar, bueno, mucha gente que nos saluda también. Agradecemos, por supuesto, porque quiere decir que nos están viendo. Nos